Miguel Crespo, trabajador de la salud, médico, con varios compañeros y compañeras justamente que fueron despedidos. ¿Qué está pasando con el sistema de salud del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? Bienvenido acá a Wambra Medio Comunitario. Muy buenos días, ¿no? Para ustedes, muy placentero de haber aceptado esta invitación y más bien muy agradecido, ¿no? Muy agradecido porque gracias a ustedes se plasma toda la problemática que se viene viviendo con un enfoque real, sincero, honesto, como siempre han tenido. Primero que nada, mi gratitud enorme hacia todos ustedes, ¿no? Difícil la situación, difícil lo que se vive porque no es simplemente el hecho de desvincular, ¿no? La lucha no es por el personal, solo por el personal desvinculado. La parte humana, las familias que tenemos atrás, las deudas, en fin, todo eso yo creo que puede ser suplido frente a la necesidad de la gente, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar con las personas que están atrás de la atención médica, de la atención que se viene brindando en las instituciones y en las casas de salud? Lastimosamente, inclusive ayer tuvimos un conversatorio dentro de la Comisión de la Salud de la Asamblea, Ujú. en el cual se establecieron varios lineamientos y estuvimos con las máximas autoridades del IES. Y lo que más preocupa es la respuesta que recibimos, ¿no? Como ciudadano, como médico, como personal de salud, la respuesta nos dejó muy intranquilos porque no vemos una luz al final del túnel y simplemente dentro del aspecto técnico, inclusive las decisiones que se tomaron fueron arbitrarias, fueron sin viscerales, sin haber un análisis, ¿no? De cuáles son las realidades y las problemáticas de cada una de las instituciones de salud. Eh, quiero simplemente aclarar una situación muy importante, que la lucha es por el personal de salud, no solamente por los médicos que están atrás de las unidades. Hay que considerar que detrás de cada enfermo existe el trabajo del médico, pero el trabajo del médico sin el trabajo de la enfermera, del auxiliar, de las personas que están en laboratorio, de las personas que están en imágenes, no tiene sentido. Entonces, se habla siempre del médico, ¿no? De que el médico, de lo indispensable que puede ser en las unidades de salud, pero nosotros no podemos funcionar sin ese equipo que nos respalda atrás. Entonces, la lucha es por todos y para todos. Unidades de salud, hospitales de cuarto nivel, hospitales de tercer nivel, centros de salud, todos están unidos en esta lucha porque la misma calidad de atención que nosotros buscamos o que debemos brindar en un hospital de cuarto nivel se lo tiene que dar en un subcentro de salud, Ujú. y las mismas necesidades y quizás las mismas debilidades que se tiene en estas unidades, pues también en las pequeñas, ¿no? Ujú. Entonces, mi solidaridad y mi abrazo hacia todos los funcionarios que fueron desvinculados. Hay un tema, un antecedente que a veces se lo pone sobre la mesa en la atención del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que tiene que ver con la ampliación de la cobertura, con este acceso de otras personas que no necesariamente aportan en el Instituto Ecuatoriano. Y claro, y llevamos el tema del derecho a la salud sobre los presupuestos, sobre la deuda que tiene el Estado ecuatoriano, no reciente, una deuda enorme, que no logra solventarla, de aquellos dineros que las personas hemos aportado durante años, y que justamente deberían de garantizar sueldos de trabajadores y trabajadoras, sueldos dignos de trabajadores y trabajadoras de la salud, instalaciones, infraestructura, medicamentos, pero ahora parecería que la única salida sería quizá la privatización de estos espacios, pero que restringiría. ¿Han conversado ustedes de eso, de cuáles son estos efectos finalmente de la asignación de presupuestos para la atención de pacientes en el país? Indudablemente es lamentable la situación que se viene dando, ¿no? Es un tema muy profundo que recorre un análisis técnico desde inclusive instancias anteriores, como usted mismo lo menciona. Mi
Mire, vamos a hacer como colectivo y como representante del colectivo Reacción que hemos estado atrás de todo estas situaciones que se vienen dando con el personal de salud. Nosotros creemos firme y fielmente que la salud es un derecho, que el acceso y la gratuidad se garantizan o se deben garantizar a nivel de todos los sistemas de salud. Con esto no quiero decir que quizás el IES corresponde a los afiliados porque son los que pagan, en fin, sí, porque lastimosamente tenemos un sistema de salud incompetente. Nosotros estamos en una realidad, quizás las personas que hemos trabajado en Pichincha, en Quito, tenemos otro enfoque, porque aquí nosotros tenemos hospital de la policía, porque nosotros aquí tenemos hospital militar, porque aquí se tiene todas las medidas y todos los soportes para dar y para brindar atención por el tipo de prestador o de prestación que se necesite. Pero ¿cuál es la realidad que se vive en las provincias? Las provincias no tienen este tipo de capacidad. Y mire, atrás mío hay una experiencia bastante importante trabajando en varias instituciones, Ministerio de Salud Pública, IES, en fin, hemos rotado inclusive en sectores privados, los cuales nos ha dejado una realidad y un enfoque de todo lo que sucede. Yo fui médico de la policía en Cuenca, y en la ciudad de Cuenca, mire, es muy penosa la situación que se vive con los pacientes de la policía, porque si usted llega fracturado ahí, le tienen que mandar a Guayaquil o a Quito fracturado, porque no le pueden dar atención, ¿sí? Entonces, sí se debe modificar todo nuestro sistema de salud, pero cuidado con creer de que, o hacer pensar de que quizás la crisis tiene que terminar en una privatización necesaria. Eso es lo que nos quieren hacer pensar, pero no es posible, y esto sí quiero ser categórico, no es posible que si a usted le asignan un presupuesto anual de cierta cantidad de dinero, ejecute solamente el 70% o el 75%. ¿Dónde están los responsables? Siguen atrás de las unidades hospitalarias, manejando las instancias gerenciales y las instancias más altas. Nosotros tenemos nuestro análisis como colectivo es muy amplio y tenemos personal que es muy capacitado en esta situación. Entonces, los reportes de los cumplimientos de los presupuestos del año anterior en pandemia, inclusive que fue un año muy complejo, muy complicado, en el cual se necesitaba mucha inversión, en muchos hospitales no alcanzan ni el 80%. Lo lamentable de esta situación es que si usted no ejecuta ese presupuesto, para el próximo año se supone que no lo necesita y no solamente no lo dan, sino le quitan de su presupuesto. Entonces, frente a esa situación, nosotros primero que nada pedimos responsabilidades y que se sancione a las personas que se tengan que sancionar. Si yo le doy un presupuesto, ¿por qué no lo ejecuta? ¿Y por qué esa ejecución que usted tiene no se plasma en la realidad de las personas? Como usted dice, contratos, medicación, insumos, pago de deudas, en fin, todo lo que representa un gasto corriente. ¿Por qué no se manifiesta? ¿Por qué no se plasma eso? ¿Y por qué se da un sistema inclusive de compras erróneo? Mire, en la flor de la pandemia, cuando nosotros no teníamos ventiladores en el hospital que yo trabajo, se compraron estos compresores de aire para administrar oxígeno, que están botados y que nunca sirvieron. Nunca sirvieron. ¿Cuánto se invirtió ahí? ¿Dónde están las inversiones? ¿Dónde están los responsables? Simplemente, como gerente, le cambiaron de lugar, se fue a gerenciar otra unidad y dejó dañando todo un hospital y dejó haciendo una inversión muy equivocada y que perjudica al usuario. Entonces, yo sí pienso que se deben, primero que nada, asumir las responsabilidades de las personas que están atrás de las instituciones. Miguel Ángel, ¿cómo está? Les saluda Vivian Erazo. Mire, entiendo que de la reunión que tuvieron ayer en la Asamblea Nacional con la Comisión de Salud, esta envió o pidió a Lazo declarar en emergencia el IES. Entonces, ustedes como organización que están llevando esto,
¿cuántas personas contabilizan? ¿Cuánto personal de salud ha sido desvinculado durante este tiempo? Y esto, a su forma de ver, ¿cómo influye? Porque estamos hablando de que se usa esta, digamos, llamada estrategia de dañar lo público, disminuyendo el personal, porque esto en realidad es algo súper importante para la gente. Porque si es que no hay personal, ¿cómo van a recibir atención? Hay menos atención. Si es que no hay medicinas, ¿cómo van a acudir a las diferentes unidades de salud del IES? Entonces, quisiera saber cómo lo ven ustedes, cómo ven, considerando también esta afectación al personal de salud, que es una afectación, digamos, directamente a los ciudadanos, a las ciudadanas. ¿Cómo lo ven? Sí, lo que pasa es que desde todos los puntos de vista es cuestionable, e inclusive la intervención que hacen las máximas autoridades del IES, ellos mismos se encargan de ponerse los principales, ellos mismos se ponen los grandes cuestionamientos, ¿no? Porque indudablemente escucharle al director de salud del IES decir que yo tengo recién 7 días en el cargo, o sea, como justificación, y en 7 días tomar la decisión salomónica de despedir a 400 personas. Entonces, ¿eso qué le deja a usted como mensaje? Entró, asumió el puesto a despedir. ¿Dónde está el análisis técnico? ¿Dónde está lo que pidieron las autoridades anteriores? Como le digo, mire, nosotros venimos a hacer un trabajo de mucho tiempo y nosotros nos reunimos con el exdirector de salud del IES. ¿Quién nos dijo? Sí, nos dijo: nosotros vamos a hacer un análisis técnico de cada unidad operativa y nos vamos a ligar a las necesidades y a los presupuestos que se tienen. Si usted está en una condición de despido y que usted está con un contrato temporal firmado de 1 mes, lo mínimo que hace en los días finales del mes es acercarse a talento humano y preguntar: oiga, no me van a despedir, oiga, me van a dar trabajito para el próximo mes. Y eso era lo que veníamos haciendo. Y el talento humano de todas nuestras unidades nos decían: sí, tranquilos, el presupuesto está fondeado, la necesidad está justificada, ustedes van a seguir con los contratos hasta el mes de diciembre, hemos hablado con las autoridades, y ayer en la reunión resulta que las autoridades principales culpan a las autoridades locales, y las autoridades locales culpan a las autoridades nacionales. Entonces, en este sentido, nosotros, primero que nada, si usted es una autoridad nacional y usted es una autoridad que está a cargo de todo, tiene que conocer, no puede lavarse las manos, no puede tener un desconocimiento de la realidad que sucede y de saber de que 400 médicos fueron desvinculados y que en la provincia de Tungurahua el cardiólogo tiene abierto la agenda hasta el mes de julio con la atención de pacientes hasta el mes de julio de todos los días. Estamos hablando de cientos de pacientes, de miles de pacientes que esperaron ese turnito durante 5 o 6 meses para que para que llegue ese turno tan ansiado con su médico especialista, pero el médico especialista fue desvinculado. Entonces hay que esperar 5 meses más en patologías graves. Estoy ejemplificando solamente uno de los casos, porque tenemos así en terapia intensiva, así tenemos en la unidad de emergencias. Mire, terapia intensiva, sí, 5 intensivistas, de los cuales 2 en roles administrativos, se desvinculan a 2 personas, queda 1 atrás de todo el paciente crítico, que es un paciente que necesita cuidados intensivos. Si es que no se le da un cuidado óptimo, se muere el paciente. Y atrás de ese médico existe una enfermera que está para dar el soporte a ese paciente. Entonces, no es solamente que es el médico el que está a cargo del paciente, es la enfermera, es la auxiliar, es todo el equipo que lo sostiene. Y despedir a esto, pues obviamente que va a complicar y va a entorpecer la atención médica en las unidades. O si no, miren lo que pasó en Quito, en el Hospital IES Quito Sur: 160 desvinculados, 153 desvinculados que recibieron quipos. ¿Qué pasó al día siguiente? Unidades médicas llenas, colapsadas completamente. Están precarizando la salud. Y más que nada, si usted llega a tener el acceso para la atención médica, si pongamos en el caso del cardiólogo, que usted llega a ser atendido por el médico cardiólogo, la medicación no hay, los antihipertensivos no hay. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este paciente? ¿Va a dejar de tomar su antihipertensivo? ¿Va a dejar de tomar su medicamento? Se va a complicar. Va a hacer, qué sé yo, tiene una diabetes, va a hacer una cetoacidosis diabética, que es un estado súper grave, y va a ir a la unidad de la emergencia. En la emergencia estamos despedidos.
no hay quien les atienda. Entonces, ¿quién le va a atender a este paciente que viene complicado por culpa de la falta de medicación y la falta de atención mismo de nosotros? Se vuelve un círculo vicioso y se vuelve un círculo imposible de salir, porque lastimosamente, si una cetoacidosis diabética no es tratada de forma adecuada, el paciente se muere. Pero es gravísima la situación, porque estamos hablando de que el paciente se va a morir. Entonces, entender, ese entendimiento desde la parte eh, administrativa, sí, porque nosotros somos operativos, pero desde la parte administrativa debe existir, no debe hacer solamente números. ¿Y qué mejor que a ese paciente hipertenso evitar que se vuelva hipertenso y trabajar en una salud preventiva? Pero estamos muy lejos de eso, estamos completamente lejos de una salud adecuada, preventiva, que se base en objetivos, que se base en promoción y prevención. Entonces, el problema es bastante grave, ¿no? Sí, es gravísimo el problema. Justamente de lo que acaba de mencionar Miguel Ángel, me gustaría escuchar con usted. Ayer dieron una rueda de prensa en Solca, la dio el doctor Gustavo Dávila. Me gustaría, por favor, Pepe, que nos pongas ese pequeño extracto de la rueda de prensa para que la podamos escuchar junto al doctor Miguel Ángel. Es terrible lo que está pasando. No solo es un tema de hoy, es un tema de, repetitivamente, desde el año anterior. La falta de medicamentos, la falta de adquisición, pese a tener una emergencia, la desvinculación de profesionales de la salud, que genera un diagnóstico tardío en los pacientes, el reagendamiento de citas, que son para 2, 3 meses para pacientes con enfermedades catastróficas, el incumplimiento de ofrecimientos, que ya llegaban al 87% de abastecimiento de medicamentos, que había una emergencia. Pero adicionalmente a ello, nuevamente vuelven los pacientes a hacer plantones, los pacientes hemofílicos, los pacientes trasplantados, distrofia muscular y más patologías que constantemente nuevamente vuelven a la calle. El incumplimiento en la entrega de medicina a través de las farmacias que se ofrecía, que se lo hará primero en septiembre a través del señor vicepresidente y luego en marzo, ya estamos en marzo, pero ahora no son solo las medicinas básicas y las para pacientes catastróficos continuarán como eran antes. Más las denuncias de actos de corrupción. El día de hoy se genera un problema más grave desde el día domingo. ¿Qué pasaría si Solca no atiende a los pacientes recién diagnosticados? ¿Y qué pasaría si es que no se cubre esos $100 millones que el IES le debe? 30 millones de Solca Guayaquil, 20 millones de Solca Quito y los otros 50 millones de los diferentes núcleos de Solca. Se suspendería la atención, se suspendería los tratamientos. Listo, Miguel Ángel, ¿me escucha? Sí, ya, bueno, este es un pequeño extracto de lo que fue la rueda de prensa ayer en Solca, que justamente me pareció oportuna en este caso porque es exactamente lo que usted nos está diciendo en este momento, la gravedad de que no existan medicinas, de que haya muy poco personal y de que la gente prácticamente es una cosa de muerte, ¿no? Es algo que si es que no se atienden, si es que no reciben la medicación, prácticamente podrían estar en peligro de morir. Entonces, ¿qué podemos decir de esto? Usted que ha estado mucho más día a día y en el IES, que es justamente de lo que podría hablarnos, ¿cómo se está manejando esto de los medicamentos? ¿Cuántos medicamentos se tiene? ¿Se tienen los básicos por lo menos? Justamente escuchaba versiones de personas, de mujeres embarazadas, por ejemplo, que dicen que no hay ni siquiera el ácido fólico, que es lo que se les debe dar cuando están embarazadas. Entonces, coméntenos, ¿qué podría decirnos sobre esto? A ver, primero que nada, un abrazo fuerte a Gustavo Dávila, ¿no? Un luchador incansable por los derechos de las personas oncológicas. Él también estuvo invitado ayer a sesionar a la asamblea, lastimosamente no pudo ingresar. Yo les puedo decir que el mismo discurso que se da en otras líneas, no solamente en salud, se viene repitiendo, ¿no? De que el IES, y esto es lo que lo dicen las máximas autoridades, ¿no? De que el IES no tiene plata, de que el IES no tiene un sistema adecuado
revisión y auditoría de las historias clínicas, que la deuda se arrastra de tiempos desde muy atrás. En fin, o sea, la gente siempre trata de buscar un justificativo y llámese de forma directa un lavado de manos, ¿no? Quieren desvincularse de la responsabilidad, pero si nosotros no somos proactivos y no tomamos estrategias o no se toman ya estrategias, pues qué pena. Yo en algo quizás coincidía con Francisco Cepeda, ¿no? Que decía, despidiendo o quizás renunciando, las cosas no van a cambiar, pero solamente en ese estatito, ¿sí? Pero de ahí yo pienso que quizás darle una situación de importancia y obviamente declararlo en estado de emergencia, al IES, pero no como como los estados de emergencia transitorios que se dan en otras áreas, ¿no? Que simplemente se lo declara, pero no se actúa. Aquí hay mucho por actuar, pero hay que actuar en una forma de una visión en lo que se quiere hacer en salud. Porque, por ejemplo, si en Ambato venimos más de 2 años transfiriendo a pacientes de cirugía pediátrica, porque no hay cirujano pediátrico y prefieren dar a prestadores externos a los cuales nunca se los paga o transferir de forma inhumana, ¿no? Porque esto de las transferencias no es una situación que sea humano, ¿no? Porque si usted vive en una provincia, lo mínimo que quiere es estar en su provincia, y si le operan a su hijo, lo mínimo que usted desea es estar ahí con su gente en caso de una complicación, pero no, lo más fácil resulta mandarlo a Riobamba o mandarle a Quito o mandarle a otra ciudad. Imagínese lo que esto implica para el familiar: gasto en el viaje, gasto en el alojamiento, gasto en comida, gasto, en fin. O sea, la gente se basa solamente en números, pero no se da cuenta de la parte humana. Pero aún así, la solución más fácil sería: contrate un médico cirujano pediátrico, ¿sí? Y bríndele todos los recursos para que él pueda tener y se garantice su trabajo. Los médicos lastimosamente se van inclusive por la explotación laboral que existe. Y ese es otro tema, pero yo conozco de casos de gente que viene trabajando en el IES, que trabaja 220, 240 horas mensuales y que no dicen nada, es un mutuo incompleto por el miedo a que los despidan. Y tengo casos documentados con Kipux, con los dedos, los registros biométricos, en fin, y de un montón de personas, de médicos, que han hecho de esto un silencio sepulcral, ¿no? En mi caso, y aquí sí lo hablo a ciencia propia. Más de 1 año y medio trabajando con sueldo de médico general, siendo médico especialista y cumpliendo las funciones de un médico especialista, haberme formado como médico especialista. Pero aquí en el Ecuador se está dando habitual este sistema de trabajo, de explotación laboral, ¿sí? Por la falta de trabajo que hay. O sea, es preferible aceptar que me den algo a que no me den nada y estar desempleado. Pero no es lo que me corresponde, porque a mí me corresponde un sueldo mejor, porque atrás de mi formación y de mi preparación vienen 4 años de un esfuerzo, pero increíble, ¿no? Para poder salir, para poder ser especialista. Pero en el Ecuador se está normando esta situación. Y lo que más asusta, mis estimados amigos, es que las respuestas que dan las autoridades, o sea, se desconoce completamente las realidades, se desconoce completamente las epidemiologías de cada sector, de cada ciudad, y no hay luz. O sea, eso es lo que más preocupa. Y vea, yo le puedo decir a ciencia cierta, hasta hace una semana que estuve en el IES, mandábamos a comprar a los familiares hasta el paracetamol, porque no tenemos ni siquiera para aliviar el dolor de la gente. La causa más frecuente en el 80% de atenciones en la emergencia es por dolor. El dolor es una de las causas más frecuentes. La gente va por dolor. Y usted no tiene ni siquiera para brindarle un paracetamol. Y estoy hablando de por lo menos una gama de 100 analgésicos que habrá. O sea, no tenemos paracetamol, no hay ketorolaco, no hay diclofenaco, no hay naproxeno, en fin, no hay todos los medicamentos esenciales para controlar lo más básico, lo más simple, la causa que más hace que la gente acuda a la emergencia. Y mire, gran parte de gente dice, bueno, ya voy a ir a comprar, pero también existe la gente que no tiene un centavo, que no tiene plata para comprar una ampolla. ¿Qué toca hacer? Toca
pedir, toca rogar, toca ir por pisos, diciendo, vean, no tendrá una ampollita de paracetamol que les sobre, pero es una realidad que se vive en el día a día, no es un caso que les estoy contando. Atendemos 300 a 400 pacientes en el día, de los 300 pacientes, pongamos que los 250 vienen por dolor, estamos mandando a comprar a 250 pacientes una ampolla de paracetamol, enriqueciendo a las farmacias, sí, y están en su derecho, están trabajando. Si usted no tiene y como Estado no les brinda lo que sí tiene, pues tienen que salir y tienen que comprar en las otras unidades. Pero qué pena que no se tenga una idea de realmente o sea, yo a veces sí pienso que hay esa idea clavada en que la salud está destrozada y se debe privatizar la salud pública. Porque no es posible, mire, un caso personal inclusive, sí, con un familiar bastante allegado que estuvo ingresado en el Andrade Marín más de 3 semanas, esperando de que llegue un aparato para poder operarle, para poder intervenirle. Y las 3 semanas le estuvieron en espera en la unidad de neurocirugía. Durante todos estos días, gastar en lo que representa la enfermera que le cuida, la auxiliar que le ve, el médico que le ve, la cama que ocupa, la alimentación que le dan, y sin tener respuesta. Y así en esa realidad están todos los pacientes que estaban hospitalizados ahí. Entonces, no se justifiquen si hay dinero, si hay el recurso, simplemente que no se sabe optimizar o realmente quieren hacerlo ver como que el Instituto Ecuatoriano está quebrado. Justamente, Miguel, le agradecemos los argumentos necesarios, al menos desde lo que hemos escuchado, para pensar que es una crisis generada y que las respuestas deben ser claras y contundentes sobre la administración de estos presupuestos, qué está pasando con el sistema de salud y no desviarnos en la atención justamente de estas posibles alternativas de la posible privatización de la salud, porque seguramente muchos ecuatorianos y ecuatorianas quedaremos fuera del acceso a la salud en el país. Le agradecemos por la frontalidad y por la puntualidad en los comentarios. Miguel Crespo nos acompañó aquí, le agradecemos aquí en Wambra Medio Digital Comunitario. Muchísimas gracias, Miguel. Excelente su posición. Lo que nos ha comentado en realidad muy fuerte y muy importante para que la gente, los ciudadanos y las ciudadanas lo conozcan y bueno, sepan que no es solamente un suceso aislado de los médicos, del personal de salud, sino cómo esto influye en sí en todo el sistema que tiene relación directa con la ciudadanía. Muchísimas gracias por habernos acompañado. No, a ustedes realmente muchas gracias por el espacio y llevar estas agendas mediáticas, agendas gubernamentales, yo pienso que es lo principal y desde acá felicito vuestro trabajo, realmente es admirable y les deseo muchos éxitos, que sigan cosechando los éxitos de ese gran esfuerzo y trabajo que lo hacen.